Profe. Mañana. ¿Listo? Para sacar, por favor, su cuaderno de ciencias políticas. Préstame los marcadores, profe. Un pedacito nomás, es un pedazo y de ahí otro pedazo y ahí otro pedazo. Voy a contar hasta 3 y todo el mundo tiene que estar organizado. Ya, listo. No, mirando para acá porque los compañeros van a exponer sin el mapa. Profe. Toma. Mira que toca copiar el mapa ya. Bueno, les voy a decir algo. Los estudiantes que no vinieron tienen que hacer la exposición los otros compañeros, el otro compañero, porque pues ya no tenemos más tiempo, ¿no? ¿Es ahora o no? Listo. Bueno, vamos a empezar las exposiciones para este último tema, el cual hace referencia a la organización del Estado colombiano, ¿cierto? La primera temática que van a exponer las compañeras hace referencia a lo que ya hemos tratado anteriormente acerca de cómo se organizaba el Estado colombiano, ¿sí? Para poder partir de eso, voy a recordarles que el Estado tiene 3 elementos, ¿cierto? No puede existir un Estado si no hay 3 elementos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? No, ¿cuáles son los elementos del Estado? Territorio, muy bien. Población y soberanía. En ese sentido, el Estado de Colombia, nuestro Estado, que es un Estado social de derecho, tiene unas características particulares y los compañeros nos van a explicar cómo funciona nuestro sistema de gobierno. Ya. ¿Ya? ¿Nos escuchan, por favor? Bueno, buenos días compañeros, hoy les vamos a explicar sobre el sistema de gobierno colombiano, un régimen colombiano. Nuestro grupo está conformado por Andrew, Valentina, Fernando y Karen Ruales. A continuación, Valentina. Bueno, primero vamos a explicar por qué Colombia es un régimen. Se entiende por sistema de gobierno al conjunto de organismos y reglas que se encargan de dirigir los asuntos públicos del país. Incluye las constituciones que crean y ejecutan políticas que se encargan de ejercer la autoridad sobre los habitantes. En Colombia el sistema está basado en principios democráticos y de representación. Un régimen democrático se basa en la participación de la ciudadanía, el respeto de los derechos, la separación de poderes y la alternancia de la En Colombia esto significa que las autoridades se eligen por voto. Se garantizan libertades y hay mecanismos para la participación de los ciudadanos. Un ejemplo sería la participación, la representatividad, la alternación de poder y el pluralismo y el respeto. Según la Constitución de 1991, el Estado debe servir a la comunidad, promover y garantizar los derechos y defender de
Colombia se define como un Estado social de derecho unitario, democrático, participativo y pluralista. Para concluir, veremos cómo se organiza el Estado, ramas del poder y órganos. Ramas del poder público. El Estado colombiano se organiza en varias ramas del poder: la ejecutiva, legislativa y judicial. Además, existen organismos de control y una organización electoral que garantiza la legalidad y la transparencia. La rama ejecutiva está conformada por la presidencia, ministerios, gobernaciones y alcaldías encargados de ejecutar las políticas públicas. Legislativa, Congreso. En el Congreso está el Senado y Cámara de Representantes. Ellos crean leyes y controlan al gobierno. La judicial, Corte Constitucional, Corte Supremo, demás tribunales. Interpretan la ley y protegen derechos. Organismos de control, Procuraduría, Contraloría, Defensoría del Pueblo, vigilan conducta de los servidores públicos y el buen uso de los servicios. Organización electoral, Consejo Nacional Electoral, Registraduría. Ellos organizan las elecciones y protegen el derecho al voto. En resumen, el sistema de gobierno colombiano está diseñado para garantizar la participación ciudadana, proteger derechos y distribuir responsabilidades entre órganos que se controlan entre sí. La responsabilidad se fortalece, la democracia también recae en nosotros como ciudadanos, informarnos, votar y participar. ¿Listo? Bueno, siéntense por favor, gracias. Bueno, para los compañeros que no tenían el mapa en el cuaderno del primer grupo, este es para que lo puedan copiar. ¿Qué es lo más importante que nosotros tenemos que aprender de esta primera exposición? Y es que nuestro Estado colombiano tiene unas características particulares. Primero, es un Estado social de derecho. Cuando ustedes escuchen que es un Estado social de derecho, quiere decir que nuestra Constitución está realizada con base en los derechos humanos y nuestro Estado, como base fundamental, como su acción principal, es la de ¿qué? La de velar por el bienestar de todos sus habitantes. Y una de las formas más fáciles, digámoslo así, de velar por el bienestar de los habitantes es generar ¿qué? Cumplimiento de los derechos humanos, ¿cierto? Por eso es lo que yo les explicaba, que en Colombia no existe la pena de muerte, ¿no? Porque uno de los derechos humanos fundamentales, primordiales, es el derecho a la vida, ¿no? Por eso nuestra Constitución no contempla eso. Además, tiene unas leyes netamente estructuradas y vela por la justicia. Eso es en el deber ser, ¿verdad? Que ya en la realidad pasen otras cosas. Sin embargo, nuestro Estado colombiano pues está basado en este tipo de criterios, ¿no? Interpuestos. Ahora bien, ¿qué quiere decir unitario? ¿Qué querrá decir unitario? Que somos uno, ¿cierto? Que aunque estamos divididos en 32 departamentos, nuestro Estado tiene un solo presidente y se rige por una sola constitución. Eso quiere decir unitario. Miren el caso de los Estados Unidos. Ellos son un Estado federal, ¿verdad? O sea, tienen diferentes leyes en diferentes estados, los cuales pues se rigen bajo ese pequeño territorio. Aquí en Colombia, no, nosotros somos unitarios, ¿bien? Tiene su único gobierno. Ahora sí, descentralizado. Uno dirá, bueno, somos unitarios, tenemos un presidente, pero somos descentralizados. Resulta que al presidente le queda muy difícil ver, por ejemplo, cuáles son las necesidades de las personas, no sé, del Amazonas. Porque el centro presidencial se ubica en Colombia, ¿en dónde? En Bogotá, ¿cierto? Que es el distrito capital, que es donde está el gobierno. Le queda muy difícil ver dónde está qué pasa en el Amazonas, cuáles son las necesidades. Por eso, el departamento del Amazonas tiene su gobernador. Descentralizado quiere decir que cada departamento tiene sus propios dirigentes que son elegidos por voto
cerquita del presidente para poder realizar proyectos de ley que de una u otra manera beneficien a las comunidades. ¿Listo? Participativo. ¿Qué quiere decir participativo? Nosotros en Colombia tenemos diferentes tipos de métodos, de mecanismos de participación. Yo les había dicho, los colombianos podemos crear leyes, proponer leyes. Sí, cierto, mediante algo que se llama ¿cómo? Una acción legislativa, ¿no? Nosotros podemos proponer proyectos de ley y participar. Nosotros podemos elegir a nuestros gobernantes, nosotros podemos interponer mecanismos de protección si vemos que nuestros derechos no están, que están siendo vulnerados, perdón, ¿sí? Entonces, todos en Colombia podemos participar. A eso hace referencia cuando dice que nuestro Estado es participativo. Y por último, pluralista, que esto es algo muy importante, porque Colombia, nuestra Constitución reconoce que Colombia es un país pluriétnico y multicultural. Aquí, a partir de 1991, somos un país libre de manera religiosa, libre de manera en cuanto a nuestra orientación sexual, en cuanto a lo que nosotros queremos hacer con nuestra vida, digámoslo así. Si usted quiere pertenecer a X o Y comunidad, etc. ¿Qué quiere decir pluralista? Que reconoce los grupos étnicos que hay en Colombia, ¿cierto? Y cuando hablamos de grupos étnicos, pues no solamente hablamos de las comunidades indígenas, sino también de quiénes. De los afrodescendientes, de los raizales y los palenqueros. ¿Quiénes son los raizales? ¿Dónde viven los raizales? ¿Será que son indígenas también? No, ellos viven en San Andrés y Providencia, ¿cierto? Los raizales son las personas que habitan en San Andrés y Providencia y tienen unas características dentro de su cultura pues muy propias, ¿verdad? Los palenqueros son los afrodescendientes que descendieron de los palenques, que eran los lugares donde se iban a esconder, ¿no?, la población negra cuando estábamos en la época de la esclavitud acá en Colombia. Y por último, pues los indígenas, pues que Colombia tiene muchísimas comunidades indígenas. Y nosotros, en este caso el resto, que seríamos la comunidad mestiza, ¿verdad? Entonces Colombia es pluriétnico y multicultural. Ahora bien, ¿se respetan los derechos y las costumbres de cada uno? Sí. Ahí es donde viene la cuestión de ser pluralista. No solamente es que todos coexistamos en el territorio, sino que se respeten las costumbres y las tradiciones que lo hace a ese grupo étnico como tan originario, ¿no? ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, esto ya lo habíamos explicado, las obligaciones del Estado, pues promover los principios que están consagrados ¿en dónde? En la Constitución, conservar la integridad, resguardar los derechos, bueno, cuidar y asegurar la convivencia y garantizar la seguridad de los derechos. Eso ya se los había explicado cuando hablamos de la soberanía, ¿sí? Es algo muy similar a eso. Bien, ahora sí, nuestro sistema colombiano busca que el poder no se concentre en una sola persona, sino que haya un equilibrio del poder. ¿Sí me hago entender? No es que el presidente llegue y él tiene todo el poder y él toma todas las decisiones y pues hagamos lo que el señor dice. No. Se busca que en Colombia el poder esté dividido para no caer en un estado autoritario, ¿sí? Para no caer en una dictadura. Y así, para que esto pase, nuestro Estado colombiano, nuestro gobierno se divide en tres ramas del poder público, ¿cierto? La rama ejecutiva, legislativa y judicial. Entonces vamos a ver la rama ejecutiva. Pase el grupo de la rama ejecutiva. ¿Ustedes tienen en el aula? Sí. Bien. Vamos a darnos media vuelta, por favor, para observar a los compañeros. A las 3 horas.
No, pues que te voy a decir cosas que no son. ¿Listo? ¿Las escucho? ¿Ya? Ya. Buenos días, compañeros y docentes. Bueno, mi grupo está conformado por Dayana Carolina María. Y nosotras les vamos a hablar un poco y a presentar la rama ejecutiva, que es una de las 3 ramas del poder público en el que se rige nuestro Estado. Bueno, primero un dato curioso: ¿sabías que la rama ejecutiva en Colombia es un gran motor que conecta al gobierno central con cada uno de los departamentos, localidades o municipios en toda Colombia? Quiere decir que el gobierno está atento y dispuesto, junto con sus distintos ministros, su equipo de trabajo, para atender las necesidades de cada uno de los ciudadanos. Bueno, la rama ejecutiva es el gobierno, es la que administra el Estado, y esta rama está compuesta por los ministerios, las superintendencias, los gobernantes de los departamentos, el vicepresidente, y dentro de la rama ejecutiva en las regiones están las juntas administradoras locales, los gobernantes de departamentos y los alcaldes, ¿no? Que aquí en nuestro municipio, por ejemplo, la alcaldía municipal. Bueno, primero, la máxima autoridad y el máximo mandatario de la rama ejecutiva es el presidente, que es el que ordena y autoriza. El presidente se elige cada 4 años mediante el voto popular y es el que dirige el Estado dentro de la rama ejecutiva. Dentro de las funciones del presidente, primero está promulgar y promover que se haga cumplimiento de la Constitución política y de todas las leyes. También otra de las funciones del presidente es escoger a sus ministros y a los funcionarios que van a estar dentro del equipo de trabajo. También dentro de las funciones está promover el orden público. En este caso, él es el máximo comandante, el máximo autoridad de las Fuerzas Armadas. También está velar porque los impuestos se recauden de una manera correcta y transparente y también se administren de la mejor manera. También el presidente vela por los recursos fiscales y también ayuda a regular estos recursos. Dentro de otra función está velar por la deuda externa y también las relaciones internacionales, que es muy importante. El presidente mantiene estas relaciones y también se encarga de mantener el orden y el control público. Los ministros son funcionarios que son elegidos por el presidente para que administren lo que tenga que ver con el ejecutivo, como formular programas, dirigir políticas, orientar y vigilar programas. También cuando requieran esfuerzos pueden hacer en situaciones. Los ministerios son el Ministerio Interior, Relaciones Exteriores, Hacienda, Justicia, Defensa, Agricultura, Salud y de la Protección Social, Trabajo, Minas y Energía, Comercio, Industria y Turismo, Educación Nacional, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Vivienda, Ciudad y Territorio, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Transporte, etc. Bueno, dentro de la rama ejecutiva también está el vicepresidente o vicepresidenta, que lo escoge el presidente y su única función es reemplazar al presidente cuando esté ausente dentro de los procesos de la rama ejecutiva. Bueno, también están los gobernadores o representantes departamentales. Estos son cada uno de los representantes de los 32 departamentos y se los elige por voto popular cada 4
estos se encargan de ejecutar y dirigir los servicios públicos de nuestro país. Dentro de los directores de departamentos, uno de los departamentos más importantes es el Departamento Nacional de Estadística, el DANE. También el Departamento Administrativo de la Función Pública y entre otros departamentos que se encargan de los servicios públicos en nuestro país. En la rama ejecutiva en las regiones se encuentran las alcaldías y representantes municipales de los distritos. Desde el año 1988 son elegidos por voto popular. Algunas de las funciones que cumplen ellos son cumplir las leyes y ordenanzas, conservar el orden público en los municipios y actuar como la primera autoridad de policía del municipio, dirigir la administración de bienes y servicios, también ordenar los gastos municipales y también presentar ante el Consejo Municipal proyectos de acuerdo para que pues, se apliquen las normas de jurisdicción. Otra función es ordenar el territorio desde lo urbanístico, el transporte público, el aseo y el tratamiento de desechos y como también la protección civil. También están las MAL, o más conocidas como de acción comunal, que están en los barrios, que se escogen también por voto popular y son representantes de cada una de las localidades. Estos se encargan de distribuir y apropiar el presupuesto anual, vigilar la representación de los servicios públicos y vigilar inversiones que realicen con recursos públicos. Esta está compuesta por un presidente, un tesorero, una secretaria, etc. Bueno, estas juntas también principalmente, como su nombre lo dice, locales, se encuentran en el distrito capital, que es Bogotá, que tiene localidades y cada una las tiene. Sin embargo, las juntas de acción comunal aquí en Túquerres también hacen parte dentro de un proceso democrático junto con la ciudadanía y la comunidad. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, muy bien, gracias. Siéntense. Listas. Lo más importante, pues las compañeras nos hicieron una muy buena exposición, nos explicaron detalladamente quiénes son las personas que se encargan de trabajar en la rama ejecutiva. Como ustedes pueden darse cuenta, la rama ejecutiva es la rama que nos demuestra a nosotros que el gobierno en Colombia no son quienes, todos prácticamente, ¿sí? El gobierno no es solo el presidente, no son solo los ministros, el gobierno lo componemos todos y todos podemos participar del gobierno. Si bien arriba está el presidente, centralizado por allá, nosotros podemos hacer parte, no sé, de las juntas de acción comunal, ¿sí? El gobierno en Colombia es participativo. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo el gobierno en Colombia es participativo, cómo podemos hacer parte del gobierno como tal. La rama ejecutiva, básicamente, es esa rama que se encarga ¿de qué? De ejecutar el dinero. Para que un país funcione, pues se necesita dinero. ¿De dónde sale el dinero? Pues sale de los impuestos que pagan las personas y sale también ¿de qué? De las acciones comerciales que generan los países como tal, ¿verdad? Colombia tiene empresas, por ejemplo, ya no tantas que son del Estado, pero todavía pues, tiene muchas acciones en una empresa que se llama Copetrol, por ejemplo, ¿sí? De todo ese tipo de acciones comerciales que tiene el país sale el dinero. ¿Y quién ejecuta el dinero? Pues ejecuta la rama ejecutiva, ¿cierto? ¿A través de quién? De sus ministros. Los ministros, digámoslo así, se llama el gabinete, que es en palabras coloquiales como el grupo de amigos que tiene el presidente, que son a los que él les confía las responsabilidades. ¿Cuántos ministerios hay en Colombia? 19 ministerios. Y el presidente puede quitar o crear ministerios según él considere que requiera pues acciones que necesite el país. ¿Sí? Si el país está muy enfocado, no sé, un ejemplo, en la parte del deporte y no hay un ministerio del deporte, pues entonces el presidente lo puede crear. ¿Listo? Hoy en día, por ejemplo, antes no había tanta importancia en el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, y miren que ahora pues el presidente ha tenido que inyectarle más
tipo de ministerios, porque pues hoy en día está como a la vanguardia, ¿no? Pues es algo que se está viendo mucho. ¿Tienen alguna pregunta de la rama ejecutiva? Miren la importancia de nosotros como comunidad participar en la elección de la Junta de Acción Comunal, ¿sí? Todo, desde las comunidades, después en los pueblos los alcaldes, después en los departamentos los gobernadores y ya el presidente con su gabinete de ministros. ¿Listo? Bien, ahora sí, otra vez, vamos a dar la vueltica y vamos a escuchar la exposición de la rama legislativa. Muy bien. Les voy a pedir el favor de que escuchemos las exposiciones y los que no han acabado de copiar los mapas, pues yo lo recibo mañana en la clase pero escuchemos lo que dicen. ¿Listo? Te escuchamos, Catalina. Voy a exponer mi parte, soy Luis Manuel. La rama legislativa es la que se encarga de crear y modificar leyes y está compuesta por dos congresos, que es el Senado y la Cámara de Representantes. Estos son los que se encargan de representar al pueblo colombiano y los que se encargan de aprobar las leyes. También se dividen por asambleas departamentales y congresos. ¿Son congresos o consejos? Por consejos municipales. Estos son, por ejemplo, que son los alcaldes, los concejales y esta parte los proyectos de ley, proceso legislativo y sanción presidencial. Estos son los que se encargan de las leyes cuando ya las aprueba el Senado y la Cámara de Representantes, ya las sanciona el presidente para hacer leyes de la República. La creación y modificación de leyes también lo que las leyes que hace el presidente, el proceso de creación de leyes, que primero es una iniciativa, luego hace un debate y por último la sesión con el presidente. Y bueno, las funciones claves que son la legislación y el control político, que es la que se encarga de ¿Listo? Ya. Bueno, listo. Siente, por favor. Vean, la rama legislativa es una de las ramas más importantes que tiene nuestro país. Si bien la rama ejecutiva se encarga de manejar el dinero, la rama legislativa se encarga de crear los métodos para manejar el dinero. Y esto se hace a través de las leyes. ¿Cuáles son las funciones principales de la rama legislativa? Primero, pues se encarga de redactar nuevas leyes, de reformar las leyes que ya existen, de asignar el presupuesto público, de vigilar a los funcionarios públicos y básicamente se encarga de ¿qué? De pensar
cómo va a funcionar el país a través de un libro que tenemos que se llama la Constitución. O sea que la rama legislativa también puede modificar la Constitución como tal. Esa rama legislativa, como su nombre lo dice, legislar es manejar el país a través de las leyes, ¿sí? Es una de las ramas más importantes que tenemos. Desde mi punto de vista, mucho más importante que la rama ejecutiva, porque miren, el presidente no puede hacer nada, o los gobernadores no pueden hacer nada que no esté en las leyes. Si algo no está aprobado por una ley, pues ellos no pueden hacerlo. Sería ilegal y conllevaría pues algún castigo, ¿no? De alguna incursión en algún delito. Bien. ¿De qué se compone la rama legislativa? La rama legislativa básicamente tiene dos partes. Una parte que está arriba y la otra parte que está en las regiones. En la parte que está arriba encontramos aquí en el Congreso de la República, compuesto por el Senado y la Cámara de Representantes. Los senadores los escogemos todos por voto popular. Y los representantes a la Cámara, aunque también los elegimos por voto popular, se los elige en cada una de las regiones. Por ejemplo, yo no puedo votar por un representante a la Cámara que se haya lanzado por el departamento del Valle, del Cauca. No, solo puedo votar por los de Nariño. En cambio, sí puedo votar por un senador sin importar de qué departamento sea. ¿Qué hacen básicamente ellos? ¿Qué hacen los senadores y qué hacen los representantes a la Cámara? Primero, el Senado son muchas personas. Cuenta con 108 senadores. O sea, 108 personas pensando en cómo es el futuro del país a través de las leyes. Y representantes a la Cámara, 172 representantes. ¿Cuántos son en total? casi 280 personas que están en donde? En el Congreso de la República, creando leyes, generando proyectos de ley, ¿verdad? Aprobando y desaprobando propuestas que haga, présteme la atención, creando o derogando propuestas que haga la población como tal, que hagan los mismos representantes a la Cámara. ¿Por qué los representantes a la Cámara se eligen de los territorios? Porque se dice que ellos se encargan de ver cuáles son las necesidades que tiene cada uno de sus departamentos, de sus regiones, y promover proyectos de ley que encaminen a qué? Al mejoramiento y a la promoción del bienestar. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí les queda claro? Ahora en las regiones. Resulta que en las regiones también existe la rama legislativa y se compone por dos grupitos. Están la asamblea departamental y están los consejos municipales. ¿Y qué se encargan ellos? Prácticamente son como unas grupitas, ¿cierto? Son como unos vigilantes que se encargan que los alcaldes que pertenecen a la rama ejecutiva realicen su trabajo con base a las leyes. O sea, ellos se encargan de vigilar que pues, se cumplan las normas. Por eso al alcalde se le ocurre, no sé, hacer algún proyecto de inversión y no sé qué. ¿Y a quién se lo tienen que presentar? Al consejo municipal. Y el consejo le dice, mire, sí, está bien, cumple con las normas, se puede hacerlo. Por eso es tan importante para mí, por ejemplo, yo pienso que las personas que están en un consejo municipal, en una asamblea departamental, tienen que ser personas que conozcan muy bien la ley, que sean personas neutrales, ¿no? Porque se dice que aunque existen leyes injustas, pues las leyes son neutrales, buscan el bienestar de los seres humanos, básicamente. ¿Será que eso pasa en los municipios? No, cierto, muchas veces encontramos, sin desmeritar, concejales que no tienen ni la más mínima idea de cómo funciona el Estado colombiano. Ustedes ya podrían ser concejales, ya saben cómo funciona. Simplemente es que coger la Constitución y vamos a leerla, ¿cierto? Vamos a repasarla, vamos a ver cómo funciona nuestro presupuesto público, en qué podemos invertir, en qué no, cuáles son las necesidades prioritarias. Y lo mismo pasa con la asamblea departamental. Son
¿quiénes? Los vigilantes, pero ya no de los alcaldes, sino de los gobernadores, ¿no? Se encargan de que los gobernadores pues cumplan a cabalidad la ley como tal. Listo. ¿Qué es un proyecto de ley? ¿Quiénes pueden crear y modificar las leyes en Colombia? La Constitución de 1991 dice que tanto la Cámara como los senadores pueden proponer proyectos de ley y crear o modificar las leyes. Sin embargo, las personas, nosotros, por lo general pasa mucho en los estudiantes universitarios, ¿no? Ellos proponen bastantes proyectos de ley, que básicamente son leyes que se presentan al Congreso. Vamos a colocar un ejemplo. Una ley de maltrato animal que se aprobó hace poco. ¿Cómo se llama la ley? Ángel. Esta iniciativa legislativa surgió de un grupo de jóvenes universitarios y ellos hicieron esta propuesta al Congreso de la República, que en su primer momento no fue escuchada y después algunos congresistas dijeron, mire, esa idea está muy buena, vamos a apoyar a este grupo de jóvenes los cuales quieren que proteger a los animales y imponer pena de cárcel a las personas que maltratan a los animales. ¿Bien? ¿Quiénes la pusieron? Un grupo de jóvenes. Lo mismo pasó con la ley que admite el aborto en Colombia, ¿no? Esto, cierto grupo pues, de mujeres pertenecientes a diferentes movimientos, digamos así, feministas, pues hicieron la proposición de esto y diferentes personas, tanto del Congreso como del Senado, les pareció un proyecto viable y lo acogieron. Dijeron, venga, pues sí, estudiemos eso y apoyemos a las personas que están en pro de esto. Y así, como por colocarles un ejemplo, pero muchas de las leyes que hay en Colombia han sido iniciativas de ¿quiénes? De los mismos ciudadanos. De hecho, todas las leyes deberían ser iniciativas de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque somos los ciudadanos los que conocemos ¿qué? La realidad de nuestro país. ¿Bien? Bueno, ahora sí. En Colombia, aunque todos sepamos lo que tenemos que hacer, el presidente, los gobernadores, los alcaldes sepan cómo deben ejecutar el dinero, estos señores sepan cómo deben crear y reformar las leyes, pues se hacen las cosas mal. Así que en Colombia se vio la necesidad de tener una rama del poder público, la cual se encargue de ¿qué? De vigilar y castigar, digámoslo así, a las personas que no hacen bien sus cosas. Y por eso en Colombia existe la rama judicial. ¿Listo? Vamos a ver la rama judicial.